El experto japonés Kik Miyamoto califica el doble terremoto en Venezuela como una de las 3 peores tragedias sísmicas del mundo. Presidenta Delcy Rodríguez destaca el despliegue de más de 500 ingenieros de todo el país en labores de supervisión, en especial en La Guaira y Caracas. Más de 40 terrenos ya fueron identificados en La Guaira para levantar urbanismos sismo resistentes y atender a las familias que perdieron sus hogares. Francia aprueba la ley de ayuda para morir tras años de debate sobre la eutanasia. En esta edición, conozca dónde fue inaugurado el centro de mando estratégico militar más grande del mundo, bautizado como el Octágono. Tras la tragedia, Venezuela le muestra al mundo lo mejor de sí con un trabajo organizado, conjunto y responsable que busca dejar atrás las secuelas de la catástrofe. Bienvenidos a las noticias, Melanie. Bastante información para compartir con ustedes en esta jornada. Comenzamos. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destacó el 15 de julio el despliegue de más de 500 ingenieros en todo el país, en especial en La Guaira y en Caracas. Con rigor técnico y compromiso, dijo la mandataria, se avanza en la recuperación de cada hogar y en la reconstrucción de Venezuela, reafirmando la continuidad de las políticas de asistencia habitacional. La movilización fue organizada por la Comisión Presidencial con el fin de coordinar de forma rigurosa la recuperación de los hogares vulnerados. El operativo mantiene como función principal evaluar las viviendas y estructuras residenciales afectadas, determinando sus condiciones de habitabilidad y seguridad. Las inspecciones implementan un sistema de categorización por semáforo, es decir, verde, amarillo y rojo, lo que facilita medir el nivel de preservación o daño de las columnas y bases de cada edificación. Los diagnósticos recolectados servirán como pilar técnico estructural para diseñar el Plan Maestro de Reconstrucción Nacional. Con más de 30 años de experiencia en el análisis de desastres, el ingeniero estructural japonés Kik Miyamoto calificó el doble terremoto en Venezuela como una de las 3 peores tragedias sísmicas del mundo. Y lo hace desde aquí, en territorio venezolano, donde ha venido evaluando directamente la magnitud de lo ocurrido y comparándolo con las catástrofes más devastadoras que ha estudiado en distintos continentes. Estamos enfrentando una situación inmensamente compleja. Considera que esta es una de las 3 peores tragedias de este tipo que ha podido evaluar, entre ellas la de China en el 2018 y Turquía en el 2023. Es decir, ratifica que es probablemente, con toda seguridad, una de las 3 peores tragedias sísmicas que él ha podido evaluar. Y él es el experto que ha venido evaluando todas las últimas tragedias alrededor del mundo. La presidenta Delcy Rodríguez sostuvo el 15 de julio una reunión de trabajo para coordinar la logística de atención integral destinada a las familias afectadas por los sismos que impactaron a 7 regiones del país, en especial al estado La Guaira. La mesa de trabajo tuvo como prioridad revisar el despliegue de seguridad, la distribución de recursos para garantizar el resguardo, asistencia médica, alimentaria y habitacional en las zonas prioritarias. En el encuentro participaron el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, y el ministro para la Defensa, Gustavo González López. Actualmente las labores de asistencia cuentan con un contingente de más de 30.000 efectivos de seguridad y prevención ciudadana desplegados en las regiones afectadas. Asimismo, el Gobierno Nacional mantiene activos 107 campamentos transitorios, donde más de 20.000 personas en situación de vulnerabilidad reciben protección integral las 24 horas del día. En los campamentos transitorios, donde están las personas que lo perdieron todo tras los terremotos en Venezuela, ya se está aplicando un sistema que, mediante un código QR, certifica que quien perdió su vivienda recibirá una solución habitacional. Se trata del Registro Único de Vivienda, un mecanismo que identifica a cada persona con su huella y sus datos. Esta es la página que se está utilizando, se le captura la huella a la persona, se toma un dato, el teléfono o el correo electrónico. Y esto es
el comprobante que se le entrega a cada familia. Fíjense que ese comprobante que se le queda a cada familia consta de un código QR. Pasa que algunas personas están en el campamento, pero podrían perfectamente irse a un campamento solidario, algún familiar, pero se quedan en el campamento porque tienen la preocupación del tema de la vivienda. Pues este QR es su vivienda, señora o señor. Es decir, este QR certifica que usted perdió la vivienda durante el proceso de los 2 terremotos y si a usted le corresponde irse a un campamento solidario o quedarse en el campamento que tenemos nosotros, ese QR certifica que en el momento debido, indicado lo más rápido posible, usted recibirá su vivienda. Es importante también que se entienda que nosotros tenemos que apurarnos en resolver el tema de la vivienda de las personas que la perdieron de forma definitiva y en reparar las viviendas de aquellas que requieran ser reparadas. Y es por eso que incluso intencionalmente tenemos a las personas en escuelas. Las clases empiezan entre septiembre y octubre, es decir, que entre septiembre y octubre tienen que estar vaciadas las escuelas para que puedan empezar las clases de las niñas y los niños y los adolescentes. Esas personas o estarán en su vivienda, que se la hemos comprado o se la hemos terminado o se la hemos alquilado, o estarán en unas especies de viviendas de transición unifamiliares mientras se le construye la vivienda definitiva. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, informó el 14 de julio que tras la contingencia sísmica que afectó el cable submarino de Sirion Technologies, se implementan acciones para su reparación. En tal sentido, se anunció la llegada al país de un buque de alta tecnología encargado de repararlo. El organismo destacó que gracias a la coordinación entre CONATEL, los ministerios y las autoridades competentes, se ejecutó un plan de celeridad regulatoria que permitió concretar todas las autorizaciones para la nave en apenas 14 días. A su arribo se ejecutará una maniobra de alta precisión a 1.800 metros de profundidad frente a las costas de La Guaira, con robótica submarina y fusión láser de fibra óptica para la restitución del 100% de conectividad internacional al país. Más de 40 terrenos ya fueron identificados en La Guaira para levantar urbanismos sismo resistentes y atender a las familias que perdieron sus hogares. Todos están bajo estudios geológicos y de suelo para definir qué tipo de construcción es viable. Lo que sí está claro es que serán edificios de altura limitada. Hemos hecho un sobrevuelo de la zona, sobre todo de La Guaira, y fíjense, afortunadamente hemos encontrado más de 40 terrenos. Esta es la zona de Catialamar. Esta es la zona de La Guaira y centro de La Guaira, del llamado casco histórico de La Guaira. Nos fuimos un poco más hacia el oriente de Caraballeda, de Itanaguarena, y encontramos algunos terrenos en Naiguatá y Los Caracas. Y también tenemos un gran espacio hacia la zona de la Sabana. Entre Osma y Chuspa hay una gran extensión de terreno que podría servir para un plan maestro. Hemos buscado terrenos, por ejemplo, que no estén tan cerca de la zona de costa, que es la zona que tiene los peores terrenos, sino que por lo general sean terrenos o planos o terrenos que estén al pie de la montaña en unas especies de mesetas o valles que pueden ser aplanados para la construcción de viviendas. Son 40 terrenos y suman 584.000 metros cuadrados que nos van a permitir la construcción de nuevas viviendas, no solamente en otras partes del país, sino también en el estado de La Guaira. No sabemos cuántas viviendas se pueden construir porque en este momento se están haciendo todos los estudios geológicos, de suelo y de capacidad que tienen esos terrenos para recibir las viviendas. Lo que sí es seguro es que serán viviendas y edificios de bajo nivel de pisos cada uno, en el caso concreto del estado La Guaira. Los cálculos iniciales señalan que necesitaremos aproximadamente unas 25.000 viviendas, pero no es solamente las 25.000 viviendas que tenemos que construir, que comprar, que terminar y que alquilar lo más pronto posible, sino también el proceso de reconstrucción de ciudades. Autoridades del gobierno efectuaron una nueva inspección técnica a la pista principal del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. La comitiva, junto a la mandataria Delcy Rodríguez, constató un avance del 92.4% en los trabajos de reconstrucción y rehabilitación estructural.
Actualmente se realizan evaluaciones con tecnología de punta mediante equipos especializados para medir la resistividad eléctrica del terreno, generando mapas en 2D y 3D que permiten determinar con precisión científica la profundidad del sistema de grietas. Con estos datos se ejecutará un plan de acción que incluye la inyección de aditivos especiales y concreto de alta resistencia para estabilizar la rampa de aterrizaje y despegue. Las autoridades ratificaron su compromiso de restablecer la operatividad de la pista en el menor tiempo posible, garantizando la eficacia de este terminal de valor estratégico para la conectividad aérea del país. El Sistema Público Nacional de Salud reforzó el control epidemiológico en La Guaira con el despliegue de más de 1.200 trabajadores como medida preventiva para evitar brotes de enfermedades. La Autoridad de Salud de La Guaira, doctora Nelaré Bermúdez, informó el 15 de julio que el operativo se ejecuta en coordinación con la Dirección General de Salud Militar, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Fundación Misión Barrio Adentro y el Ministerio del Poder Popular para la Salud. El personal especializado en epidemiología e inmunización está asignado a cada campamento transitorio y a las áreas de salud integral comunitaria. Todo esto con el objetivo de fortalecer la vigilancia sanitaria y garantizar la aplicación oportuna de vacunas a la población más vulnerable. Las labores de saneamiento ambiental y vigilancia epidemiológica ya se venían efectuando en diversos sectores, sin embargo han sido reforzados con un despliegue permanente en las zonas priorizadas por la emergencia. Funvisis, el ente oficial de investigación sismológica en Venezuela, aclaró que los sismos secundarios registrados tras los terremotos del 24 de junio se encuentran en el rango de magnitudes inferiores a 7.0, por lo cual no tienen capacidad de generar un tsunami. A través de un comunicado oficial, el organismo explicó que para que se produzca un tsunami es necesario que el fondo marino se desplace verticalmente. En el caso de La Guaira y el litoral central, el sistema de fallas es transcurrente, lo que significa que el movimiento es horizontal, sin levantamiento o hundimiento significativo del fondo marino. Por esta razón, estas fallas no generan tsunamis locales catastróficos. La institución también advirtió que la difusión de falsos rumores entorpecen las operaciones de búsqueda y rescate, recuperación de cuerpos, remoción de escombros y atención a las comunidades afectadas por el doble sismo. Y recordó que el único ente autorizado para emitir una alerta de tsunami en Venezuela es Funvisis. El presidente de Fedecámaras, Felipe Capozolo, propuso el 13 de julio la creación de un comité de seguimiento que elabore propuestas concretas para la reconstrucción de las zonas afectadas por los recientes sismos en alianza con el gobierno nacional. Capozolo destacó que el sector privado ya se movilizó ante la emergencia en La Guaira, articulando maquinaria, transporte y convirtiendo más del 60% de los locales de las cámaras en centros de acopio. La propuesta, dijo, busca articular una visión única entre empresarios y Estado. Es importantísimo, añadió, que todo el sector privado comparta una sola visión estructural y un solo plan. Acotó que Fedecámaras centra sus esfuerzos en la empleabilidad inmediata y la reinserción laboral. En cuanto a las obras, planteó una hoja de ruta público-privada, el sector público como planificador y el privado como ejecutor. Las toneladas de escombros que dejaron los terremotos en Venezuela no serán arrojadas al mar. Las autoridades lo han dejado claro tras una campaña que intentó instalar esa versión. En cambio, se van a aplicar criterios técnicos internacionales para procesarlos y reutilizarlos en nuevas obras. Ahí hay 1.280.000 toneladas de escombros. Bajo ningún concepto, ni nosotros, ni los expertos internacionales que convocamos para que nos ayudara con el tema de los escombros, se nos va a ocurrir la peregrina idea de lanzarlos al mar. Por esa barbaridad, de los pocos países del mundo que respetan a la fauna marina y que tienen prohibido las pescas que son atentatorias contra la fauna marina, está Venezuela. Muy por el contrario, lo que estamos procurando es mecanismos para ver cómo algunos de esos escombros pueden ser reutilizados. Hay muchísimas tecnologías que permiten separar las distintas partes de los escombros para que se puedan reutilizar,
que pueden ser útiles, por ejemplo, para ampliar la pista del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Lo que sí es completamente seguro es que eso no se va a lanzar al mar. Desde el Ministerio para el Ecosocialismo advirtieron que verter desechos sólidos, líquidos o cualquier sustancia contaminante en el mar o espacios naturales es una actividad ilícita que conlleva sanciones que van desde multas hasta procesos penales, así como la obligación de restaurar los espacios afectados. El ente rector de la gestión ambiental en Venezuela explicó que se han dispuesto espacios autorizados y vertederos controlados que deben ser utilizados obligatoriamente. El ministerio dispuso de medios telefónicos y digitales para la recepción de denuncias. El presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Gustavo García, planteó la necesidad de establecer medidas económicas y reformas legales que tributen al Plan Nacional de Reconstrucción Habitacional post-sismos. Al respecto, el 13 de julio, durante la sesión del Consejo Nacional de Economía, se refirió a la posibilidad de establecer la exoneración de tributos para la importación de materiales de construcción. En este momento necesitamos, dijo, estímulos fiscales a la producción y también al abastecimiento de materiales. En ese marco planteó el IVA a tasa cero, así como cero aranceles para la importación de materiales y una tregua fiscal municipal. Valoró positivamente además las labores que ejecuta el Estado venezolano en materia de evaluación de los terrenos que resultaron afectados en el estado La Guaira por el doble movimiento telúrico registrado en la zona norte costera de Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció el 14 de julio que un lote de 200 apartamentos ubicados en Fuerte Tiuna, destinados para el uso de los diputados del periodo legislativo 21-25, serán transferidos a algunas de las familias que quedaron sin vivienda tras el doble terremoto. Explicó que la medida de reasignación habitacional fue el resultado de una decisión voluntaria de los propios parlamentarios que disponían de dichos inmuebles, quienes acordaron cederlos para agilizar la atención en la actual emergencia habitacional. El impacto de los terremotos en Venezuela sigue creciendo. Hasta el 17 de julio se registraron 5.069 fallecidos y 16.740 heridos. El balance oficial confirma que 17.907 familias quedaron sin vivienda y que las réplicas ya suman 1.331. Una cifra que refleja la magnitud del desastre y la urgencia de la reconstrucción. La Asociación Bancaria de Venezuela reiteró el 13 de julio su solidaridad con todas las familias, comunidades y sectores productivos que continúan enfrentando las graves consecuencias del movimiento sísmico. En el marco de estos esfuerzos, anunció, la mayoría de los bancos privados del país han decidido exonerar a los comercios ubicados en el estado La Guaira por un lapso de 90 días. Las comisiones asociadas a las operaciones realizadas a través de los puntos de venta, todo esto con el objetivo de aliviar la carga operativa e impulsar la reactivación de la economía local. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció un plan integral de apoyo para comerciantes y productores en el Junquito tras los sismos del 24 de junio. Y lo que hemos conversado con la comunidad es el establecimiento primero de atención financiera para los comercios, para recuperar actividad económica, para los productores, para el que perdió la panadería. Bueno, primero la atención en la actividad económica. Ya se sabe que estamos abordando también con bono de contingencia que permita que las personas que fueron impactadas por el terremoto tengan un ingreso de contingencia para atender situaciones. Lo otro es un plan maestro. Así como vamos a hacer el plan maestro para la nueva La Guaira, vamos a hacer un plan maestro para el nuevo El Junquito, que tenga actividad turística planificada, que tenga actividad productiva, agrícola y actividad comercial. Al menos 25 iglesias de Caracas sufrieron daños de distinta magnitud tras los últimos terremotos. Según informó el 9 de julio Neptalí Balsa, vicario general de la arquidiócesis, muchas de ellas han suspendido las celebraciones dentro de los templos por razones de seguridad, por lo que las misas se están celebrando al aire libre. Entre las más afectadas están la iglesia de San José de Ñaraulí, en Cotiza, donde colapsó por completo la nave izquierda. La iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Pagüita,
además de la iglesia de Nuestra Señora de la Merced y la Catedral de Caracas, que también presentan daños de consideración. La remoción de escombros avanza en Venezuela bajo estrictos protocolos de seguridad. Las autoridades explicaron que el proceso se realiza de manera lenta para evitar riesgos de vidas humanas y permitir que los familiares recuperen los cuerpos de sus seres queridos. Se está haciendo de manera lenta el proceso de remoción de escombros. En esta etapa tiene que ser de manera lenta, porque si se hace de manera abrupta y se meten máquinas de gran calado y se mueven grandes cantidades, no sabemos si podemos llevarnos una vida humana en ese proceso. Y por otra parte, también los familiares quieren rescatar los cuerpos de las personas que fallecieron, los cuerpos de sus familiares que fallecieron, porque el duelo también pasa por allí. El duelo también pasa por reconocer a la persona, al ser querido que falleció, y luego proceder a su inhumación. El vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, explicó el 13 de julio que la reestructuración de la deuda soberana continúa entre las prioridades del gobierno nacional, resaltando que constituye un proceso indispensable para que Venezuela recupere el acceso al financiamiento internacional. Ortega informó que en las últimas semanas se han desarrollado intercambios técnicos con socios e instituciones financieras internacionales, todo ello con el fin de avanzar en la hoja de ruta de este proceso. En Ciudad Caribia se están construyendo campamentos transitorios unifamiliares para afectados por los sismos. Campamentos transitorios con una duración mayor a los campamentos que tenemos en los actuales momentos y que además permite mayor privacidad, porque en cada uno de los espacios que se van a colocar aquí cabe perfectamente una familia en carácter de campamentos transitorios, porque van a tener espacios verdes, canchas, mesas de ping-pong, zona para emprendimiento. Vamos a tener un comedor cada 80 personas, es decir, cada bloque de 20 casas vamos a tener un comedor para que las personas puedan comer allí diariamente. Estamos, como se dan cuenta ustedes, muy acelerados en la construcción de estos campamentos transitorios para que podamos traernos a la gente de las escuelas y puedan estar mucho más cómodos hasta que se construyan los apartamentos definitivos. La presidenta encargada Delcy Rodríguez oficializó la fusión de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior, creando el Ministerio de Relaciones y Comercio Exterior, y designó al diplomático Félix Plasencia como nuevo titular del organismo. Iván Gil, ex canciller de la República, fue designado ministro de Ciencia y Tecnología en reemplazo de Gabriela Jiménez. Por su parte, Joan Álvarez Márquez, quien era ministro de Comercio Exterior antes de la fusión, ha sido designado como nuevo encargado de negocios en los Estados Unidos. PDVSA mantiene un despliegue operativo para garantizar el suministro de combustible en las zonas afectadas por los terremotos del 24 de junio, un apoyo clave para las labores de reconstrucción que siguen en marcha. A través de un material audiovisual, la estatal petrolera mostró las unidades cisterna abasteciendo directamente a la maquinaria pesada dedicada a la remoción de escombros y a la recuperación de víctimas. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó el 14 de julio mediante comunicado que a partir del 1 de agosto se dará inicio a una hoja de trabajo conjunta con exmiembros del Parlamento del periodo 2015-2020. Rodríguez detalló que la medida se establece en el marco de la convocatoria a la unidad nacional con el fin de enfrentar juntos las consecuencias del doblete sísmico que enluta al país y a los efectos del fortalecimiento de la democracia. El comunicado señala que solo en unión se podrá avanzar en la reconstrucción y el mantenimiento de la paz. En ese marco, la exmiembro del Parlamento, Dinorah Figuera, aclaró el 15 de julio que María Corina Machado no forma parte de la agenda de trabajo con el gobierno. Dejó claro la necesidad de separar las posturas individuales de la representación colectiva. Cuatro puntos de Bushehr, la ciudad que alberga la única central nuclear civil de Irán, fueron alcanzados el 14 de julio por bombardeos estadounidenses, mientras el Parlamento iraní presentó un proyecto para reforzar el control de Teherán sobre el estrecho de Hormuz. Varias explosiones sacudieron Bandar Abbas y la isla de Quds junto al estrecho.
Los recientes bombardeos norteamericanos han dejado un saldo de al menos 35 civiles y 7 soldados iraníes muertos junto con más de 300 heridos en el transcurso de la semana. Irán, por su lado, atacó 2 buques en la zona, causando la muerte de un tripulante y 8 heridos, en simultáneo con la reimposición del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes, ordenado por Donald Trump, que descartó su propuesta de arancel del 20% a buques en Hormuz y optó por reforzar acuerdos con aliados del Golfo. Irán señaló mediante una declaración que responderá a cada agresión estadounidense, elevando la tensión en una región ya al límite. Panamá implementó un sistema de bloqueo del espacio aéreo sobre las cárceles para impedir el ingreso de drogas mediante drones. La medida busca frenar el uso de estos dispositivos por grupos criminales y garantizar mayor control en los recintos penitenciarios. Estamos implementando un sistema de bloqueo del espacio aéreo para que por encima de la cárcel ya no puedan volar drones. Lo probamos la semana que pasó, creo, con el propósito de hacerlo como debe hacerse y evitar que de las áreas cercanas usen drones para transportar o tirar droga en las cárceles. Así que eso debe estar bloqueado en este momento que les estoy hablando. La Asamblea Nacional Francesa aprobó el 15 de julio por 291 votos a favor y 241 en contra la primera ley de ayuda para morir, dirigida a pacientes con enfermedades graves e incurables. La misma permitirá bajo determinadas condiciones que los adultos con enfermedades incurables puedan acceder a ayuda médica para morir. Con esta votación culminan años de debate sobre la atención al final de la vida. La iniciativa fue propuesta por el presidente Emmanuel Macron hace más de 3 años. El mandatario aseguró que el texto es fruto de la escucha, el diálogo y el debate y agradeció la labor de los parlamentarios, sanitarios, asociaciones y ciudadanos que participaron en su elaboración. Según diversas estimaciones, alrededor de 300 millones de personas en el mundo viven en lugares donde la eutanasia es legal, bajo determinadas condiciones, o donde el suicidio asistido está permitido, entre ellos varios estados de los Estados Unidos. China exigió a Estados Unidos detener de inmediato el bloqueo contra Cuba. Desde Pekín aseguran que las sanciones ilegales están causando un profundo sufrimiento en la población. Hemos expuesto la posición de China sobre este tema en numerosas ocasiones. Estados Unidos ha impuesto un bloqueo integral y sanciones ilegales contra Cuba durante más de 60 años, causando un profundo sufrimiento al pueblo cubano. Recientemente, Estados Unidos ha intensificado su bloqueo y sanciones, afectando gravemente el sustento básico de los cubanos y generando gran preocupación en la comunidad internacional. Estados Unidos debe atender los justos llamados de la comunidad internacional, poner fin de inmediato a su bloqueo y a la presión coercitiva contra Cuba, y dejar de vulnerar el derecho del pueblo cubano a la subsistencia y al desarrollo. China apoya firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía nacional, se opone a la injerencia externa y está dispuesta a colaborar con el resto de la comunidad internacional para defender la equidad y la justicia internacionales. El presidente Donald Trump revocó el 15 de julio la suspensión temporal de las detenciones del Departamento de Migración en paradas de tráfico, ordenada tras 2 tiroteos mortales a migrantes latinos en menos de 2 semanas. Trump defendió la medida en sus redes argumentando que estos controles son esenciales para combatir el crimen y que la suspensión solo beneficia a los delincuentes. Los incidentes ocurrieron en Maine y Texas y en ambos casos los agentes no portaban cámaras corporales, lo que también ha generado críticas sobre la falta de rendición de cuentas. Según expertos, las tácticas de migración son excesivamente agresivas y los agentes carecen de capacitación adecuada para realizar requisas vehiculares. Desde el año pasado, los agentes de migración han disparado a más de 20 personas, la mayoría dentro de los vehículos. Ya está en marcha el primer ensayo clínico de fase 1 de la vacuna contra la cepa Bundibugyo del ébola que se está propagando rápidamente en la República Democrática del Congo y Uganda. El proceso de reclutamiento comenzó el 13 de julio y las primeras vacunaciones están previstas para las próximas semanas a la espera de la aprobación regulatoria.
El ensayo se realizará en Oxford con 50 voluntarios sanos para evaluar la seguridad y la respuesta inmunitaria del fármaco experimental. El Instituto Serum de la India ya suministró 4.000 dosis para esta etapa inicial y tiene listas 620.000 dosis adicionales para las fases posteriores del ensayo. La vacuna fue desarrollada por científicos del Grupo de Vacunas de Oxford y del Instituto de Ciencias Pandémicas de la Universidad de Oxford, utilizando la misma plataforma del vector viral que se empleó en la vacuna contra la COVID-19. Hasta el 16 de julio, la República Democrática del Congo registraba 2.073 casos confirmados de ébola y 796 fallecidos, cifras que siguen aumentando mientras las autoridades intentan contener la propagación. El fraude de identidad con inteligencia artificial ya representa el 48.3% de los casos detectados en América Latina, la proporción más alta del mundo. Según el informe de Único y Liminal, la identidad sintética que combina datos reales y falsos logra superar verificaciones en bancos, fintech y plataformas digitales. Los deepfakes y otras técnicas avanzadas constituyen el 23.3% de los ataques globales y su costo de ejecución ha disminuido drásticamente gracias al acceso de herramientas de inteligencia artificial generativa. Las pérdidas económicas van en aumento. Cada incidente con deepfakes genera daños promedios superiores a los $280.000 por empresa afectada y hacia 2030 las pérdidas para instituciones financieras podrían superar los $55.000 millones a nivel global. Ante este panorama, el 76% de las organizaciones considera que la identificación mediante huellas digitales de dispositivos es la defensa más eficaz para detectar y frenar este tipo de ataques. Egipto inauguró el centro de mando estratégico militar más grande del mundo, bautizado como el Octágono. Allí se concentra el mando de todas las ramas de las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y agencias clave del Estado. Tras años de construcción, la imponente estructura fue inaugurada el 4 de julio. El complejo militar, ubicado en la nueva capital administrativa, situada a 45 kilómetros al este del Cairo, consta de 8 edificios octagonales interconectados, alrededor de 2 estructuras centrales de mando, un diseño que simboliza la integración de las Fuerzas Armadas de Egipto. Está equipado con sistemas avanzados de comunicación, inteligencia artificial y gestión de crisis destinados a reforzar la capacidad de respuesta nacional y acelerar la toma de decisiones en situaciones de emergencia. Moscú anunció que aumentará su producción de petróleo en el marco de la OPEP Plus a partir de agosto hasta 62.000 barriles por día en relación al nivel de julio hasta alcanzar unos 9.887.000 millones de barriles por día. Junto con Rusia, otros 6 países como Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán anunciaron medidas similares. La OPEP y 11 proveedores independientes establecen cuotas de producción como parte de un acuerdo destinado a estabilizar el mercado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó nuevamente con destruir a Irán. El 10 de julio, a través de una publicación, aseguró que 1.000 misiles están listos y preparados para atacar la República Islámica de Irán y miles más se lanzarán inmediatamente si el gobierno iraní cumple su amenaza de asesinar o intentar asesinar al actual presidente de los Estados Unidos de América, en este caso, a mí. Ya se han dado las órdenes y el ejército estadounidense está listo, dispuesto y capacitado durante un año, con posibilidad de prórroga para diezmar y destruir por completo todas las áreas de Irán. Un pronunciamiento que vuelve a mover el tablero internacional. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reclamó el 13 de julio mayor protección para los menores en Internet, señalando que las pruebas del panel del organismo sobre seguridad infantil deben orientar la futura política europea. Dicho estudio propone una edad mínima para acceder a redes sociales y un enfoque gradual por edades, prohibir pantallas y plataformas digitales a niños de corta edad y para menores de 13 años el uso únicamente con supervisión adulta y durante periodos limitados. El grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU concluyó que la detención del expresidente peruano Pedro Castillo fue arbitraria,
por lo que demandó su liberación inmediata y una indemnización. Castillo, quien cumple una condena de 11 años y 5 meses de prisión por conspiración para una rebelión en 2022, tras intentar disolver el Congreso opositor, exhortó a la justicia peruana a acatar el dictamen. Sin embargo, la Cancillería peruana desestimó la resolución del organismo multilateral y rechazó liberarlo. Al menos 33 personas murieron y más de 70 resultaron heridas, 15 de ellas en estado crítico, en el incendio de un bar en Bangkok el 12 de julio, informaron las autoridades tailandesas. Según el Departamento de Bomberos, las víctimas fallecieron tanto por las llamas como por el humo, mientras que hay decenas de heridos en condición crítica tras el incidente que comenzó cerca del gigantesco mercado de Chatuchak, conocida zona turística de la capital tailandesa. Mientras los forenses buscan identificar a las víctimas, la policía investiga las causas que originaron el fuego. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió que su país responderá con mayor fuerza ante cualquier ataque contra su territorio. Nuestras respuestas siempre serán simétricas. No importa dónde intenten lanzar ataques contra el territorio de Rusia, responderemos de la misma manera, solo que mucho más potente. El adversario lo sentirá, ya lo siente, espero, y seguirá sintiéndolo en el futuro, con una intensidad creciente. El presidente colombiano Gustavo Petro se pronunció sobre el anuncio del equipo de su sucesor Abelardo de la Espriella respecto a que se busca que la toma de posesión del próximo mandatario sea en una guarnición militar, pese a que por ley esta debe realizarse en el Congreso de la República. Las fuerzas militares no dan saludo militar, sino a sí mismos, a todo quien sea militar, policial, y al presidente que sea el comandante supremo de las fuerzas militares, como ordena la Constitución, que por ahora soy yo, a nadie más. Y yo no puedo aceptar un presidente, y por eso no voy a estar el 7 de agosto en ninguna parte, ni darle la mano, allá él que lo diga, pero él sabe por qué. Porque eso es un fraude. Concluimos aquí la presente emisión informativa. Por su atención, gracias. Así despedimos esta dinámica global. Nos vemos en una próxima edición.